Que Dios te bendiga en esta hora. Es un gozo para mí poder estar en esa transmisión para compartir una vez más su palabra. Y antes de comenzar, me gustaría que me acompañaras para orar a nuestro Dios. Nuestro gran Dios, en esta hora quiero darte gracias porque has sido bueno en medio de esas circunstancias, Señor, que vivimos. Y nosotros creemos por tu palabra que los propósitos tuyos se llevan a cabo y que tú tienes, Señor, algo ya determinado para cada uno de tus hijos, a pesar, Señor, del dolor que se vive. Te damos gracias porque tú eres ese Dios que nos consuela, eres ese Dios que en medio de esa situación también nos da esperanzas. Y gracias, Dios, especialmente te damos por tu palabra, porque en ella somos transformados, a través de ella somos fortalecidos, a través de ella nuestra vida se renueva día a día. Y te pido, Dios, que tú obres en la vida de cada uno de tus hijos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Quiero en esta hora hablar acerca de las advertencias que nuestro Señor Jesucristo nos hace antes de que Él venga por segunda vez. Y estamos ya por finalizar este año que para muchos de nosotros yo creo que no vamos a olvidar. Ha sido un año muy difícil, ha sido un año en el cual hemos pasado situaciones muy adversas, muy difíciles, de enfermedad, de pérdidas familiares, situaciones económicas muy difíciles, pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, y en medio de esta situación creo yo que Dios ha estado en medio de nosotros, está al lado de nosotros para darnos siempre fortaleza, para darnos consuelo, para darnos esperanza. Y también, hermanos, para que nuestra vida, hermanos, sea una vida mejor, sea una vida transformada, sea una vida en la cual nosotros seamos santificados día a día, y una vida en la cual podamos glorificar a nuestro Dios, que es el propósito por el cual nosotros hemos sido creados. Y hay preguntas que realmente surgen acerca de esto que estamos viviendo, acerca de esta pandemia. ¿Está relacionado con la segunda venida de Cristo? ¿Será que Cristo ya viene? Posiblemente sí, pero como también sea algo que realmente en el cual nosotros tengamos que esperar más tiempo para que Él venga. Lo que sí la palabra de Dios nos advierte o nos dice en Hechos capítulo 2 versículo 17, Primera los Corintios capítulo 10 versículo 11, Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 1 y Primera de Juan capítulo 2 versículos 18, nos dice que en los últimos tiempos iban a suceder cosas de las cuales nosotros estamos viendo, en las cuales nosotros estamos viviendo. Y quiero que me acompañen en Marcos capítulo 13, en los versículos 3 al versículo 23. Y nos vamos a enfocar, hermanos, en todo este capítulo de Marcos capítulo 13. Dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal
habrá cuando todas esas cosas hayan de cumplirse. Todas estas cosas hayan de cumplirse, dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Los capítulos anteriores, desde el capítulo 11, nos habla acerca de la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando el Señor Jesucristo iba a entrar, nos dice la Escritura que mucha gente le reconocía como el Mesías, le reconocía como el Salvador, como el Rey. Y luego dice la Escritura que cuando él iba entrando en ese pollino, en ese burrito, la gente lo adoraba, la gente ponía sus palmas, ponía sus mantos, porque iba a pasar el Rey de ellos, el Rey de los judíos, el Rey de Israel. Y nosotros podemos pensar que en ese momento surge un gran avivamiento entre el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? En el capítulo 11, el versículo 12, ahí encontramos que cuando el Señor Jesucristo dice el versículo 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, dice, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Dice, y lo oyeron sus discípulos. Esta historia, la higuera representa a Israel, que en ese tiempo cuando Israel lo recibe con alabanza, con adoración, representaba esa higuera. ¿Qué es lo que había en esa higuera? Solo eran hojas verdes. Un árbol quizá hermoso, un árbol quizá en el cual la gente podía llegar y ser refugiado de ello, del sol, del calor. Pero dice la Escritura que cuando el Señor Jesucristo dice, tiene hambre, y cuando va, encuentra solo hojas. Eso era lo que el pueblo de Israel representaba. La higuera, una higuera solamente verde, con hojas, pero sin fruto. Y nos dice más adelante en el capítulo 15, perdón, en los versículos 15 dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Después de que él maldijo la higuera, dice que entra al templo y empieza él a tirar absolutamente todas las mesas de aquellas personas que estaban vendiendo. Una de las cosas es que Jesús, en esa ocasión, cuando él entra al templo, después de salir él del templo, fue
para no regresar más. Recuerden que el Señor Jesucristo, las autoridades buscaban un momento, buscaban algún pretexto para poder prenderle, para poder arrestarlo. Y entonces, en los versículos 27 dice, volvieron entonces a Jerusalén y andaba él por el templo. Vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús le respondió y les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondedme. Aquí el Señor Jesucristo le responden con qué autoridad. Y en el capítulo 12, Él les cuenta una historia acerca de los hombres malvados, de aquel hombre que tenía un viñedo y que lo había rentado. Entonces, cuando llega el momento en que los frutos de aquel viñedo estaban para cosecharse, nos dice esta historia que aquel hombre envía a sus siervos, pero cuando aquellos hombres que estaban, que habían rentado ese viñedo, dice que los golpean y algunos los matan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor Jesucristo, cuando cuenta esta historia, dice, pero luego dice, les envió a su Hijo, lo más preciado que un padre tenía. Se los envía, entonces, ¿qué hicieron? Lo matan y lo dejan fuera del viñedo. Y el Señor Jesucristo les pregunta a los escribas y les dice, ¿qué creen que hará? En el versículo 9 dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Fue una pregunta que el Señor Jesucristo, ¿qué pues hará? Y los escribas sabían que Jesús se estaba refiriendo a ellos, a los escribas. Y en el capítulo 13 dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificio. Dice, saliendo Jesús del templo, después de que él tuvo ese encuentro con los escribas, dice, salió del templo, y les digo, hermanos, salió para no regresar. Para no regresar. Y en el versículo 3 dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Se sentó, dice, en el monte de los olivos frente al templo. Eso me recuerda, hermanos, en el libro de Ezequiel, el capítulo 11, el versículo número 28 dice, y la gloria de Jehová se elevó del medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está, dice, al oriente de la ciudad. En ese tiempo, en los tiempos de Ezequiel, el pueblo de Israel estaba en pecado y Dios les advertía acerca de las cosas que les habrían de suceder. Así que los babilónicos, los de Babilonia, llegaron y saquearon
la ciudad. Se llevaron cautivo al pueblo de Israel. Pero nos dice la Escritura que el templo fue destruido, pero antes de la destrucción nos dice que la gloria de Jehová, dice, se elevó del medio de la ciudad, dice, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y posiblemente, hermanos, sea el mismo lugar en donde el Señor Jesucristo se sentó. Porque nos dice el versículo 3 dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. La gloria de Dios. Recuerden que Jesucristo era el Verbo encarnado. Era la gloria de Dios encarnada. Y se sentó, dice, en este monte frente al templo. Entonces los discípulos le hacen una pregunta: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Cristo dijo algo muy importante también en los versículos del 1, capítulo 3, el versículo 1 dice, saliendo Jesús del templo le dijo a uno de los discípulos: maestro, mira qué piedras y qué edificio. Jesús respondió y le dijo: ¿ven estos grandes edificios? Dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús estaba hablando acerca del templo. El templo que fue destruido, fue reedificado por Herodes. Herodes vuelve a construir el templo de los judíos, y según el historiador Josefo, nos dice que cuando el templo fue reedificado, dice que las piedras, lo que son los pilares, la cimentación, eran unas piedras que pesaban no sé cuántas toneladas, pero nos dice la escritura, la historia, perdón, que una piedra que estaba sobre una de las esquinas, dice que 3 hombres que extendían sus brazos y tocando solamente la punta de sus dedos, dice que eran 3 hombres los que abarcaban esa piedra. Así es de que, como un edificio que fue edificado como con una cimentación fuerte, ¿cómo iba a ser posible que ese templo iba a ser derrumbado? Los discípulos empezaron a hacer preguntas. ¿Qué va a suceder? Y hermanos, este capítulo nos habla acerca de diferentes eventos, pero nosotros más adelante miramos que esa profecía fue cumplida. Y nos dice los versículos 5 al versículo 8, dice, Jesús respondiendo comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Dice,
principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os engañarán, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Jesús aquí nos hace una advertencia. La primera advertencia que Él nos hace es que no nos dejemos engañar. Aquí el Señor Jesucristo está hablando acerca de que van a venir muchos falsos cristos. Van a suceder cosas como hambres, terremotos, habrá guerras. Dice, se levantarán nación contra nación. Va a haber problemas. Pero nos dice la Escritura que estos solo son principios de dolor. Y posiblemente aquí nos hable como los dolores de una mujer que está a punto de dar a luz. Los que tenemos hijos, sabemos nosotros el dolor que se siente. Son dolores muy fuertes, pero a veces los partos son diferentes. A veces un parto puede durar 24 horas, otro pueden ser 3 horas, otros son diferentes tipos de dolores. Pero cuando los dolores ya son constantes, es que estamos a punto de dar a luz. Y aquí la palabra de Dios nos dice que estos son los principios de dolores. Por eso, la primera advertencia que Cristo nos hace es: no nos dejemos engañar. Y aquí el Señor Jesucristo les dice: mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. En el libro de los Hechos nosotros vemos el cumplimiento de esta palabra. Los discípulos eran llevados ante las autoridades romanas para comparecer, para ser juzgados. Y ahí mismo aprovechaban ellos para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y otra de las cosas que dice el versículo 11, pero dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Después del día de Pentecostés, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y nos dice la palabra de Dios que cuando aquellos hombres hablaban con denuedo, la misma gente se asombraba y decía que eran hombres del vulgo. Es decir, eran personas que no tenían una preparación secular, pero sin embargo eran personas llenas del poder del Espíritu Santo. Jesús nos advierte acerca de las cosas que habrán de venir antes de su segunda venida. Todo lo que nosotros estamos viviendo, nos dice la palabra de Dios que solo son el principio de dolor. No sabemos en qué momento Cristo vendrá. Lo que sí nos dice, nos advierte su palabra, es que no nos dejemos
engañar. ¿Cuántas veces se ha predicho que Cristo va a venir en fulano año y no viene? Realmente, hermanos, mucha gente ha sido engañada por una falsa profecía, por un falso profeta que se han dejado arrastrar. Y la palabra de Dios nos advierte acerca de estos peligros, que nosotros no nos dejemos engañar. Los versículos del 9 al versículo 13, ahí nos habla acerca también de otra advertencia, es que los creyentes vamos a sufrir persecución. Pero esa persecución, hermanos, nosotros la miramos en el libro de los Hechos. Los discípulos, nos dice la Escritura, que cuando ellos eran esparcidos, ¿qué hacían? A donde ellos llegaban, anunciaban el evangelio de la gracia de Dios. Y nos dice el versículo 12, dice: y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No es que, hermanos, si perseveramos, vamos a ser salvos. Es que realmente los que hemos creído verdaderamente en Cristo, somos los que vamos a perseverar. Somos los que vamos a permanecer. Y recuerda, hermanos, que Cristo, hermanos, fue crucificado. Y fue crucificado, hermanos, porque lo aborrecieron. ¿Recuerdan ustedes cuando Pilato en el Evangelio de Juan les dice: he aquí vuestro rey? Pero el pueblo decía: no tenemos más otro rey que al César, que éste sea crucificado. Hermanos, Cristo fue crucificado porque lo aborrecieron, porque lo rechazaron. Así es de que, hermanos, nosotros estamos detrás de ese Cristo crucificado. Por lo tanto, hermanos, no esperemos un buen trato. No esperemos, hermanos, un buen recibimiento. Va a haber gente que nos va a aborrecer. Va a haber gente que nos va a rechazar. Vamos a ser perseguidos por causa del Evangelio de Cristo. Pero, hermanos, esta persecución sirve para que el Evangelio de Cristo se siga extendiendo, para que el Evangelio de Cristo se siga predicando, para que el Evangelio de Cristo, hermanos, llegue hacia todos los lugares. Así es de que la persecución, hermanos, ha traído como resultado, hermanos, el avance del Evangelio de la gracia de Dios. Así es de que, hermanos, vamos a ser aborrecidos. Vamos a ser aborrecidos aún, hermanos, en nuestra propia familia. En nuestra propia familia. Así es de que, hermanos, dice el versículo 18: orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Hermanos, después de que Jesucristo vino, 70 años después, el templo fue
derribado por Tito, aquel emperador que no estaba muy bien, que digamos, pero arrasó con la vida de muchos de los judíos. Así es de que eh, y fueron, no sé alrededor de cuántos millones de judíos que murieron. Y otros fueron llevados, fueron vendidos como esclavos, que fueron esparcidos a diferentes partes del mundo. Y eso fue algo que también el Señor Jesucristo había predicho. Así es de que eso es algo, hermanos, en la historia más, ¿qué se puede decir? Masacre, algo horrible que ha sucedido. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, mas hay de los que están encintas y de los que críen en aquellos días. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Dice, y el Señor, dice, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, dice, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, dice, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, mas vosotros mirad, no que os lo he dicho todo antes. Ya el Señor Jesucristo nos advierte acerca de las cosas que están sucediendo. Y el Señor Jesucristo concluye esto, dice en el versículo 33 al versículo 37, dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Dice, es como el padre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y él dice, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, si a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Dice, para que cuando venga de repente no os halléis dormidos. Dice, y los que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Una de las cosas que Cristo también nos advierte es velar, estar preparados, estar listos. Mientras estamos aquí pasando situaciones difíciles, hermanos, en nuestras vidas, nos dice la Escritura que velemos, nos dice la Escritura que nos mantengamos de pie ante esta lucha, ante esta guerra, poniendo nuestra mirada en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, estemos listos, no nos dejemos engañar por cualquier doctrina. De antemano, hermanos, ya la Escritura nos dice lo que sucederá antes de la venida de Jesucristo. Cuando la palabra de Dios nos dice, cuando veas, dice, todo esto es el principio de dolor. Es el principio. O sea, ya están los dolores de parto de la segunda venida de Cristo.
No sabemos cuándo va a suceder, pero la Escritura nos dice, entre tanto que Cristo viene, velar, velar, velar en oración, velar. Y creo, hermanos, que este tiempo de pandemia que estamos viviendo, tiempos de prueba, es para que nuestra vida, hermanos, nos santifiquemos, nos apartemos, hermanos, para que podamos recibir a Cristo. A ese Cristo, hermanos, que murió en debilidad, ahora viene con gran poder para reinar por todos los siglos, hermanos. Así de que quiero invitarte, hermanos, para que inclines tu rostro y ores a nuestro Dios. Padre Santo, en esta hora quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias también, Señor, porque todo esto se ha cumplido, parte de esas cosas, Señor. Y hay cosas que todavía, Señor, están por venir. Y una de las cosas, Padre, que tenemos la certeza es que tú vienes por segunda vez, ya no como Salvador, sino como un juez, en el cual, Señor, juzgará a las naciones, juzgará a los pueblos. Y toda lengua, Señor, confesará que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Padre, mientras tanto, que tu iglesia, que tu pueblo, Señor, estemos de rodillas velando hasta el día que tú vengas, hasta el día que tú regreses. Trabaja, Señor, en nuestras vidas, trabaja en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y recuerda, hermanos, velad y orad, nos dice la Escritura, para que cuando Cristo venga podamos irnos nosotros con Él. Que Dios te bendiga y te guarde.